Muchas gracias Estefano y gracias especialmente a Jean-Paul Carteron por darnos la oportunidad de participar en este debate y agradezco a todas las personas que vinieron aquí para poder participar en una discusión con nosotros y agradezco también a Manuela del Rey por haber presentado desde la perspectiva de la Unión Europea. Creo que lo que es importante para nosotros, la alianza de los estados del Sahel con mi colega de Burkina Faso y luego el embajador de Níger, es poder dar algunas claves para entender lo que está sucediendo en este espacio que hoy en día es objeto de tanta desinformación que la gente realmente no tiene tiempo para tratar de entender lo que está sucediendo. Estamos a favor, estamos en contra, nos expresamos, tomamos posición, pero creo que necesitamos tener las claves de lectura que me parecen importantes. Primero, el primer elemento se refiere al Sahel, porque veo que el título es Estados del Sahel. Debemos entender que los estados del Sahel no son solo los tres estados del Sahel ni siquiera lo que antes se llamaba el G5 Sahel, sino que el Sahel incluye desde Senegal hasta Somalia, Marruecos, Libia y otros países, todos parte de este Sahel donde existe una continuidad humana, geográfica y geopolítica, etc. Por lo tanto, debemos comprender este elemento. Ahora bien, respecto a la alianza de los estados del Sahel, mencionó la parte en contra. Esta parte solo ayuda. Malí, Burkina Faso y Níger son países en transición. Estos países también han tenido un profundo desacuerdo con el resto de los países de la CEDEAO para comprender el significado de lo que está sucediendo en nuestros estados. Existe una crisis profunda que va más allá de la simple etiqueta de golpe de Estado, ya que, si consideramos a Malí y Burkina Faso, hoy son países que han perdido entre el 40 y el 60% de su territorio debido a la inseguridad, el terrorismo y la intervención de la OTAN en Libia, que ha desestructurado y desestabilizado a toda la región. Y esta mañana, en el panel sobre democracia, volvimos a abordarlo para decir que sí, todos queremos la democracia como valor universal, pero la democracia solo puede existir. Y no teníamos un Estado. Estamos construyendo estados y nuestros interlocutores se preparan para. Así que no nos entendemos. Creo que esto nos ha llevado a un profundo desacuerdo con el resto de la región y se han impuesto sanciones a nuestros países. Lo cual también me parece normal, no deberíamos pensar que no lo es. La CEDEAO tiene sus propias normas. Éramos miembros y las aceptamos, pero la mayoría de sus normas consisten en la suspensión de nuestras organizaciones cuando se producen los llamados cambios inconstitucionales. Pero se han impuesto sanciones económicas y financieras a estos países sin fundamento legal alguno. No existe ningún tratado ni texto de la CEDEAO que prevea el cierre de fronteras. Hasta mañana, espero que los abogados puedan darnos la respuesta. Hemos utilizado la Unión Económica y Monetaria para cerrar nuestros bancos centrales, cerrar nuestras cuentas bancarias estatales, para privar. En el caso de Níger, ni siquiera se autorizaron los medicamentos. Sin embargo, el artículo 4 de los estatutos del Banco Central establece que el banco no puede recibir una orden judicial de ningún otro organismo fútil, como el de los jefes de Estado. Pero se hizo. Bueno, creo que estos fueron errores que, en mi opinión, afectaron la esencia misma de la organización. Porque una organización que está hecha para integrarse, si empieza a desintegrarse, ataca su esencia misma. Y eso crea una brecha entre nosotros. Intentamos explicar a nuestros amigos de la CEDEAO que la suspensión no significa ostracismo ni exclusión. Me alegra que mi hermana era ministra de Asuntos Exteriores de Guinea-Bissau. La última conversación que tuvimos con la CEDEAO, precisamente en Addis Abeba, si no me equivoco, fue en enero o febrero de 2023. Tuvimos un intercambio con ella. Era la presidenta del Concedeo. Si no prestan atención a la política de sanciones, nos encaminaremos hacia un colapso. Porque incluso si nos suspenden, hay un mínimo de compromiso. Decimos que el compromiso se mantiene en 3 puntos. Primero, si tratan temas que afectan a nuestros países, llámenos durante minutos. Escúchenos, nos vamos de la sala. Segundo, si tratan temas de seguridad, no se puede hacer sin Mali, sin Burkina Faso. En ese momento, yo estaba con ella, éramos 3, los ministros de Asuntos Exteriores de Burkina Faso, Mali y Guinea. Y el tercer elemento, dijimos, son cuestiones humanitarias. No lo dijeron, pero ¿por qué pedimos eso? Incluso aumentamos las sanciones,
Incorporamos a los ministros de Asuntos Exteriores e incluso a los jefes de Estado. Eso nos llevó a un colapso. Y a partir de ese momento, dijimos, bueno, como nuestros jefes de Estado están sancionados, los ministros de Asuntos Exteriores están sancionados, han cerrado la puerta al diálogo. Así que ya no podrán venir a nuestros países, de lo contrario vamos a ir a los suyos. Creo que son estos errores acumulados los que nos han llevado al punto en que, ahora, se ha producido un golpe de Estado en Níger y la CEDEAO ha decidido llevar a cabo una intervención militar. Saben que, cuando se está en una unión, eso significa que existe incluso un pacto de no agresión. No podemos levantarnos, es cierto, incluso si un jefe de Estado es derrocado, levantarnos una mañana para decir que vamos a atacar a un país, porque la CEDEAO, que durante 20 años ha tenido un... Esto significa que, en realidad, son actores externos a la región quienes dictan su voluntad a la CEDEAO. Lamento decir que incluso la Unión Europea apoyó esta decisión de la CEDEAO de atacar a un país soberano que lleva 10 años luchando contra el terrorismo. Sus fronteras están cerradas. Cuando se ataca a Níger, se ataca a un ejército, pero terroristas, ¿a dónde irán? A Malí, a Burkina Faso, a todas partes. Así que, desde ese momento, nos dijimos que esta organización empezaba a ser peligrosa para nosotros. No solo estamos castigando a nuestra población, sino que servimos a atacar al país. Fue entonces cuando Malí y Burkina Faso decidieron que si la CEDEAO atacaba a Níger, consideraban que habíamos hecho. Y fue a partir de ese momento que establecimos una alianza militar defensiva para decir que nos unimos para enfrentar una amenaza existencial, pero implementando un enfoque geopolítico al problema. Nos unimos para defendernos primero. Pero al hacer eso también, nos dijimos a nosotros mismos que no es solo una alianza. Creo que es nuestra respuesta a la que también ha disuadido. Finalmente, la gente comenzó a pedir un paseo por el parque. Nos enfrentaremos a 3 ejércitos de guerra durante 10 años. Creo que esto nos llevó a esto. Nos dijimos a nosotros mismos que íbamos más allá de la alianza militar. Creamos la alianza de los estados del Sal basándonos en la carta de Taco Gorma. Pero ahora trabajamos para ir mucho más allá. ¿Por qué queremos ir mucho más allá? Estábamos en el partido de la oposición, como usted mencionó, creando en contra. Explicar el Pero, en realidad, la razón de esto radica en que la región que llamamos Iptaco-Gorma, que reúne a los 3 estados, algunos la han llamado abusivamente la zona de las 3 fronteras, pero esta zona es geocultural y geográfica con décadas de existencia. Además, existe una organización, la Autoridad de Iptaco-Gorma, y estos 3 países comparten las mismas realidades climáticas, geográficas, culturales e incluso de seguridad. Por eso, decidimos crear una comunidad que nos ayude, en primer lugar, a garantizar la seguridad en la lucha contra el terrorismo, ya que llevamos mucho tiempo luchando contra él en estos asuntos. Ahora vamos a hacerlo juntos y contra todos los demás factores de inseguridad. El segundo pilar es trabajar para establecer una integración económica fuerte porque ya había un espacio económico y geocultural que estaba ahí para poder trabajar, para fortalecer la libre circulación en nuestros países, para tener proyectos integradores en el campo de la energía, en el campo del transporte, en el campo de la infraestructura, porque nuestros países también están unidos físicamente por muchas realidades y estos países también están llenos de recursos minerales de todo tipo. Si tomamos los recursos del subsuelo de esta enorme región, nadie ve el Sahel como una fuente de abastecimiento para África y el mundo en recursos para nosotros. Porque solo vemos el aspecto del desierto, entonces creo que ahí está el aspecto de la integración económica en el que han trabajado nuestros ministros de finanzas y los ministros encargados del desarrollo. Para realmente poder acercarnos más. El tercero es realmente trabajar juntos para que nuestros países hablen con una sola voz. Tener una acción diplomática coordinada. Entonces, si decimos este espacio económico en el que estamos trabajando, creo que es extremadamente importante mirar a nuestros ministros a cargo de asuntos exteriores que han recomendado al jefe de Estado incluso avanzar hacia una confederación. Es una confederación como preludio a una federación de 3 estados que se hará por etapas. ¿Por qué estamos proponiendo esto? Porque nosotros, nuestros países, debo repetir, la primera respuesta fue quizás en contra de algo, pero cuando empezamos a existir, muchos dijeron, incluso el CEDEAO, las primeras reacciones cuando firmamos la carta del Iptaco-Gorma, es que estos países quieren romper la región, quieren dividir,
quieren atacar la integración africana. Pero Mali, Burkina Faso, si nos fijamos en nuestros líderes históricos, desde Modibo Keïta hasta Thomas Sankara, estos países siguen fundamentalmente comprometidos con la integración africana. El artículo 180 de la última Constitución de Mali, adoptada el año pasado, reitera el compromiso de Mali de renunciar total o parcialmente a su soberanía para lograr la integración africana con cualquier Estado africano. Así pues, para nosotros, nuestro compromiso con la integración, la unidad y el ideal panafricano se mantiene intacto, pero observamos que algunos de ellos, al menos desde nuestra perspectiva, ya no encarnan este ideal. Y necesitamos, a través de la Alianza de los Estados del Sahel, proponer una alternativa, una organización que no esté impulsada desde fuera, una organización que no se convierta en un peligro para sus miembros ni para sus poblaciones. ¿Cómo podemos trabajar para unir a nuestras poblaciones implementando otra forma de hacer las cosas? Creo que aquí es donde me parece importante que entiendan, ya sea que estemos a favor de la CDE o de la UEMOA, que con la ESA existe una nueva situación geopolítica que, les guste o no, no importa. En segundo lugar, para nosotros, el destino de nuestros países no se decidirá en Bruselas, París, Washington ni Londres, sino en Bamako, Ouagadougou, Niamey, etc. Así que esta realidad geopolítica está ahí, debemos seguirla, debemos observar lo que está sucediendo. Bueno, naturalmente, compartimos el mismo espacio que la CEDEAW, la UEMOA y otros países vecinos, países hermanos, somos pueblos hermanos con Benín, nuestros países, pero vivimos juntos, compartiremos este espacio. Así que tendremos que discutir las modalidades de convivencia. Y necesito diálogo. John Manuel insistió en que necesitamos diálogo. En mi opinión el diálogo es importante, es lo que nosotros mismos habíamos pedido antes de ser sancionados, así que no podemos estamos aquí, es la primera salida para nosotros, Estados miembros de la AES, fuera de África. Así que eso significa que estamos listos, de lo contrario podríamos haberles dicho que vinieran a hablar en África con nosotros. Pero si vinimos, es porque estamos abiertos, queremos que lean la dinámica de la AES a través de nosotros, y no a través de personas con o sin mandato que analizan nuestra región, que hablan en nuestro nombre. Es por eso que estamos aquí, así que es realmente una pena porque creo que muchos se niegan al diálogo. Me alegra que Manuel y otros sigan trabajando en esto. Nos entristece mucho ver que incluso funcionarios europeos, algunos dicen que no vamos a hablar con ellos, incluso africanos, algunos dicen que no nos vamos a tomar fotos con ellos, pero nosotros decimos, que nos importa si se toman fotos con nosotros. Pero eso no va a cambiar, estamos luchando por el futuro de nuestras poblaciones, vemos gente muriendo, yo una foto con esto o aquello, no es lo que nos importa. Así que algunos van allí de países vecinos, yo le digo a la gente que nadie nos va a hacer mover de esta región, ya sea que se tomen la foto conmigo o no, pero estaremos allí, ustedes estarán allí, yo estaré allí. Así que creo que eso es importante. También me entero de que incluso los líderes europeos dicen en este momento, no debe ser visto con ellos, pero creo que eso es infantilismo, porque en realidad no tenemos un problema personal con alguien, tenemos diferencias políticas, podemos hablar para encontrar soluciones, pero realmente no tenemos. Creo que nuestros líderes deben estar a la altura de sus tareas y sus misiones, y no estar en epifenómenos de tomar fotos o manejar las manos de las personas. Yo, si es por el bien del país, me las arreglo hasta con el diablo. Así que es cuando es necesario. Creo que eso me parece importante, desde el punto de vista de la AES. Eso es lo que deben entender. Hay una dinámica en marcha. El CDAO continuará su camino, dialogaremos, identificaremos maneras de coexistencia. Sobre todo, lo importante es cómo trabajar para preservar el interés de nuestras poblaciones que viven en este país. Quienes siempre han sido fraternales, les digo que nuestras poblaciones nos superan. Todos los problemas que ven en la región son entre los líderes, no entre la gente. Voy a todos estos países donde los líderes no quieren hablar con nosotros, pero la gente se muestra cordial. Así que las poblaciones no tienen problema con que los líderes obedezcan a su población. Eso es todo por mi parte. Quizás deje el resto para que podamos abordar los temas principales, pero hoy la AES lucha por esto, primero, por una mejor gobernanza, una gobernanza que responda a las preocupaciones de nuestras poblaciones.
La primera preocupación es la seguridad. Seguridad para recuperar el control de nuestros estados y luego crear modelos de gobernanza que puedan. Segundo, necesitamos una economía, necesitamos una transformación estructural de nuestras economías para que éstas beneficien a nuestras poblaciones. Debido a toda esta riqueza que nos brinda el estado de la AES, ahora queremos dialogar de forma diferente con estos estados, ya que las antiguas potencias coloniales, entre otras, tenían costumbres que ya no existen. Queremos reorganizar las estrategias, naturalmente, queremos que los socios que lleguen ganen, pero priorizamos a nuestras poblaciones. Y sabemos que los recursos que tenemos a nuestra disposición nos permiten debatir, en primer lugar, para beneficiar a nuestras poblaciones, si otros socios también se benefician, mucho mejor. Por lo tanto, estamos en esta apertura, reafirmando nuestra soberanía, incluyendo la soberanía económica, el control de nuestras materias primas, para que podamos debatir sobre ello. Y a nivel global, queremos trabajar por un mundo multipolar. Un mundo donde no sea un club de 2, 3 o 4 países el que controle el mundo, sino donde las fuerzas políticas, económicas y sociales que han surgido en el mundo, donde cada voz cuente, donde haya más equidad que la política de dobles estándares, eso se detenga. Dejemos también de instrumentalizar a los africanos entre sí, porque considero que incluso nuestra diferencia con la ACDA, son otros los que no lo necesitamos. Así que esperaré a que me respondan las preguntas para poder responderles y repetir que, si bien la AES se creó para responder a algo, hoy nos encontramos en una dinámica de construcción, de una integración regional con otro enfoque. Una integración que, desde nuestra perspectiva, debe ser una verdadera integración de pueblos, no estados o jefes de Estado. Esta es realmente la dinámica que compartimos con Burkina Faso y Níger. Hoy, en términos de seguridad, hay resultados convincentes sobre el terreno. Malí, tras 10 años de presencia extranjera, controla la totalidad de su territorio nacional. La reanudación de Kidal hace unos meses es un ejemplo concreto. Y habrá muchos Kidal sobre el terreno, en nuestro espacio. Queremos que sean observadores objetivos que nos permitan identificar y ver cómo interactúan en este espacio, pero con o sin ustedes, seguiremos adelante. La gente también debe entender que si los europeos no están, estarán los chinos, los rusos y los australianos. Así que hoy no estamos casados con nadie. Eso es todo, me detengo aquí.